Cordial saludo, compañeros. Este fue el resultado del experimento. La función que cumplió el papel celofán, en este caso con la botella, fue lo que hace la membrana plasmática, que no deja filtrar, pues que puede entrar y salir nutrientes de ella, y ella filtra solamente pues lo que ya no se necesite. Acá, como podemos ver, está la acumulación de sal y lo que agregamos por debajo, y está el agua igual donde la depositamos, pigmentada, de la filtración del color de la cocina. También podemos notar de que el agua en un comienzo estaba en la franja gruesa grande, o sea, la de aquí. Empezó ahí y disminuyó una línea, y pues esta es la función que cumpliría en nuestro cuerpo. La filtración se debe en nuestro cuerpo, en la membrana, por medio de los poros, donde filtra los nutrientes, proteínas, y también tiene la opción de poderlos expulsar sin dejar perder el componente del soluto que tiene por dentro. Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación les muestro el resultado de cómo quedó el montaje que hicimos, el segundo montaje. Como podemos ver, el agua empezó en inicial acá, casi a la mitad del tarro, y fue disminuyendo al esperar las 3 horas sugeridas por la guía. El agua que está alrededor, podemos notar que no rebajó en lo absoluto, que el color se mantuvo. Al igual, si vemos el papel, vemos que no logró filtrar nada. Lo que cumple esto es demostrarnos que la membrana sintética de nuestro cuerpo solamente deja de filtrar los nutrientes y las proteínas, sirve como una capa protectora de los desechos que no nos sirven en nuestro organismo y se quedan por fuera de hecho. Cordial saludo, tutor y compañeros. Aquí ya estamos en el proceso de los vasos, como pueden ver, y ya estamos en el tercer día para sacar nuestras zanahorias. Podemos notar de que la zanahoria con menos agua fue la que tiene una textura más cauchosa, más blanda. Esto es debido a que la sal, como no puede penetrar dentro de las paredes de la zanahoria junto con el agua, entonces lo que hacen es deshidratar la zanahoria. Por eso se da esta textura. Al igual que en el vaso 2, vamos a vertirlo para ver el tamaño de nuestra zanahoria. Vamos a notar de que es de una textura más blanda. Esto es por el proceso que ya les expliqué. Y ahora vamos a proceder a medirla. En el vaso 1, que es con las pocas cucharadas de sal, vamos a vertirlo también y vamos a comparar su textura. La textura de esta es un poco más firme que la anterior, debido a la poca cantidad de sal que tenía. No sufrió tanto el proceso de deshidratación, más sin embargo está solamente un poco blanda. Y en el vaso donde no tenía absolutamente nada, que es el vaso 3, lo vertimos y sacamos la zanahoria.
Y como podemos ver, el agua sola no afectó absolutamente para nada la zanahoria, es de textura igualmente dura, al igual como la vertimos. Y vamos a proceder a medirlas también. Entonces, como pueden ver. Cordial saludo, tutora y compañeros. Para dar finalización vamos a dar respuesta a las preguntas que nos plantea la guía con respecto a los resultados de estos dos experimentos. El primero fue el papel celofán forrado con una botella y con la sustancia del color de cocina y la sal. ¿Qué representa el papel celofán? El papel celofán representa como una membrana plasmática sintética que se quiso hacer en representación a nuestro cuerpo. Recordemos que la membrana tiene unos poros que permiten el ingreso de nutrientes y proteínas y también la expulsión de ellos sin alterar el soluto que lleva por dentro. Entonces eso fue lo que quisimos representar allí en esas 3 horas de investigación que pusimos. En el segundo experimento se utilizó una zanahoria con 3 vasos, se partieron en rodajas y en el vaso número 1 y 2 se agregó en uno las cucharadas de sal recomendadas por la guía, que fueron aproximadamente media cucharada de sal. ¿Qué pasó allí? En el segundo vaso se echaron un poco más de cucharadas, se echaron 4 cucharadas de sal aproximadamente. En este proceso se pudo evidenciar la osmorregulación. La osmorregulación se dio en el vaso número 1 y 2. ¿Qué pasa con la sal? La sal representó la carga de iones al tratar de ingresar a las paredes de la zanahoria. En una de estas pudimos notar de que el vaso número 2 en sus inicios se desplazó en la parte de arriba por la carga tan excesiva de sal que tenía el agua. Y con respecto a sus medidas variaron de menor a mayor la concentración. Podemos notar que el vaso número 1, como tenemos aquí anotado, en el día 1 empezó en su medida inicial de 1,23 centímetros, que fueron cortadas las rodajas, tuvo un grosor de 0,19 centímetros y sus consistencias todas eran sólidas. En el segundo día podemos notar de que la sal actuó en el vaso 1 y 2. Sus medidas cambiaron un poco, rebajaron a 1,17 centímetros en el vaso 1 y en la rodaja 2 o vaso 2 1,22 centímetros, y en el que solamente tenía agua, que era el vaso número 3, siguió su medida inicial, que era 1,23 centímetros. Luego pudimos notar que la consistencia del vaso 1 y 2 cambió de sólida a blanda en el vaso número 1. En el vaso número 2 se pudo notar que estaba entre sólida y blanda. Esto se debe al proceso de la homeostasis. Sabemos que la homeostasis es la regulación que tiene el cuerpo del sistema interno al medio externo, es decir, el sistema interno trata de controlar y habituar el cuerpo que lo compone con el medio externo. Por ejemplo, si cambia la temperatura, si hay otro compuesto que lo está agravando. En este caso, las rodajas de zanahoria que tenían la sal, vimos que la sal las pudo disecar un poco, por eso variaron su tamaño y su grosor. Entonces el proceso de osmorregulación lo que hizo intervenir fue poner un poco más de hidratación en el sistema interno, ya que la sal no podía penetrar del todo. En el vaso número 3 pudimos ver de que se aplicó el proceso de la homeostasis, es decir, se reguló la excesividad de agua que había para la rodaja y esta no perdió su contextura, sencillamente aumentó un poco su tamaño de 1,23 centímetros a 1,25.
A continuación de la siguiente pregunta nos plantean que si existe una relación entre los montajes realizados y el concepto de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Esto se ve reflejado más que todo en el experimento de la zanahoria. Se los explicaré por vasos. En el vaso número 3 se presenta la solución hipotónica, que es la encargada, es aquella que tiene una menor concentración de soluto en el medio exterior en relación al medio interior de la célula de esta. Es decir, en el interior de la célula hay una mayor concentración de sal que en el medio en que está. Esto se vio expuesto en el paso número 3. Sabemos de que la zanahoria casi no tuvo cambios, solamente tuvo un pequeño agrandamiento del tamaño, pero la contextura no cambió absolutamente nada. Ahí ocurrió un proceso de la homeostasis, de la osmorregulación, donde ella antes de deshidratarse se niveló con el medio en que estaba del agua. La solución isotónica es cuando la concentración del soluto es la misma que en la membrana de la célula. La presión osmótica es la misma que en la presión de los líquidos del cuerpo y no altera el volumen de las células. Esto lo vimos reflejado en el paso número 1. Recordemos que se echó una cantidad más pequeña de sal que en el vaso 2. Esta pequeña cantidad le dio la oportunidad a las células de la zanahoria que hicieran una regulación en el proceso del soluto y el solvente. Es decir, no hubo una alteración brusca y dejó que la homeostasis de la zanahoria pues hiciera su regulación, aunque se pudo notar un cambio un poco con la contextura blanda de la rebanada. Y también una reducción de tamaño y de concentración de ella. En la hipertónica es aquella que no tiene mayor concentración del soluto en el medio externo, por lo que una célula en dicha solución pierde agua. En el vaso 2 pudimos ver una ligera concentración de sal con las 4 cucharadas que le pusimos. Esto ocasionó una deshidratación a la rebanada de la zanahoria, es decir, no le dio la oportunidad de hacer la osmorregulación, ya que la sal lo que hizo, la sobrecarga de iones lo que hizo fue deshidratarla totalmente y ponerla en una contextura blanda. Muchas gracias.